Nací en Madrid en el año 2000, empezando el siglo y sin saber que había nacido allí porque mis padres se habían ido de Cuba sin mirar atrás. Crecí envuelto en la cubanidad de mi casa, con el entra y sale de cubanos que acaban de llegar o pasaban de visita, cada uno con sus propias historias de dolor y liberación. Me crié acostumbrado al contraste de mi ciudad y mi casa, de la cultura madrileña y la cubana, cada una tan significante como la otra. La vida nos llevó a Panamá, donde tuve amigos de muchos países y conocí culturas de las que solo tenía referencias en Madrid a través de hijos de inmigrantes como yo. Después de 3 años llegamos a Miami, donde lo cubano está presente a cada paso que das. Y por primera vez en mi vida vivo rodeado de mi cultura familiar. En cada lugar que he vivido he conocido hijos de cubanos, criados en lugares diferentes, pero todos con la misma experiencia de no haber crecido donde nos tocaba. Vivir aquí me motivó a darle voz a nuestras historias, las historias de los hijos de la diáspora cubana. Pues mi nombre es Adela Larramendi y mis padres, los dos, son cubanos. Mi nombre es Daniela Vegué, soy cubana. Llegué acá en el 2015 con 16 años. Mi nombre es Lila El Risco, nací en Hoboken, New Jersey. Me llamo Antonio Iglesias, nací en España, en Alcalá de Henares. Mi nombre es Camilo Vilaplana, fui nacido en Bogotá, Colombia. Me llamo Rebeca, yo nací en Cuba, llegué a Israel con mis padres a los 3 años. Me llamo Rogelio Antonio Madán. Yo nací aquí en Miami. Mis padres nacieron en Cuba. Mi papá se crió aquí, en esta casa, en Miami Springs. Mi abuelo Ricardo Madán Rivas. En los años 20 él era miembro de la ABC. Era un grupo que estaba en contra Machado. Mi abuelo decía que los primeros 4 años Machado era buenísimo. Después se convirtió con tendencias de dictador, torturando gente, arrestando gente. Mi abuelo fue arrestado en esa época y se hizo miembro de este grupo y me hablaba mucho de las cosas que hicieron para tratar de tumbar el gobierno de Machado y restaurar la democracia de nuevo. Así que mi abuelo siempre ha sido revoltoso. Esta es una foto de mi abuelo Ricardo y este es José Antonio Echeverría. Y estaban aquí en el aeropuerto de Miami haciendo los arreglos para el ataque al Palacio contra Batista el 13 de marzo del año 57. Durante el ataque lo atraparon, lo cogieron, lo encarcelaron, lo torturaron, un día lo soltaron. En aquella época había un ferry que se podía llevar el carro, se traía a Cayo Hueso y de Cayo Hueso manejó a Miami. Y nunca regresó porque sabía lo que venía iba a ser peor. Estaba exiliado a México al mismo tiempo que Fidel y lo conoció y sabía que los intereses de él eran de él, no del país. La idea de ello era restaurar la Constitución del año 40 y restaurar la democracia. Él sabía que cuando triunfó Fidel, eso no iba a pasar y no le interesaba vivir en otra dictadura. Él quería democracia. Estos álbumes lo trajo una tía abuela, que estos tienen fotos de Cuba. Este en particular son fotos de cosas que tenía Cuba antes de la revolución. Aquí tengo otro álbum de mis bisabuelos. Este es mi bisabuelo y mi bisabuela en Camagüey. Entonces aquí esta es la tienda de ellos en La Habana. Esto aquí son todos los hermanos. Me emociona mucho hablar de mi abuelo. Era excepcional. Él falleció cuando yo tenía 7 años. No lo conocí mucho. Pero sí me hablan mucho de él. Eran gemelos. Cuando eran bebés le ponían a uno un lazo blanco y a otro un lazo rojo. Y de ahí salía el blanco y el colorado. Entonces cuando se hicieron grandes le decían a uno el tío blanco y a otro le decían el tío color. Él nació en Cuba y vivieron en Estados Unidos, en Nueva York, muchos años con mis 2 tíos. El menor estuvo muy poco tiempo en Nueva York porque pasó el desastre del 59 y decidieron regresar a Cuba creyendo la mentira de que iba a ser una vida mejor y un mundo mejor. Bueno, me llamo Lorena, nací en Galicia y me crié en un pueblo que se llama Redondela, que de hecho no en el pueblo, más bien en una aldea que pertenece al pueblo de Redondela. Es un lugar bastante recóndito. Mi madre es cubana, nació en Placetas, en Villa Clara, y mi padre era gallego y también nació en donde nací yo. Bueno, lo que yo conozco de mi madre, su historia en Cuba y la familia mía es que ellos pertenecieron a los alzados del Escambray. Estuvieron muy involucrados, hacían o ayudaban con la logística. Y bueno, cuando yo ya, pues no sé, ya sí más mayor, 16, 17, 18, ya me explicó. Me sentó literalmente en una mesa y me dijo, te voy a explicar quién es tu familia. Fue cuando me explicó que ellos se fueron de mala manera, por decirlo de alguna manera, de Cuba.
Me explicó que mi tío había estado preso. Me explicó que a mi abuelo nunca lo agarraron por la buena de Dios, que fueron perseguidos, que hubo gente que fue fusilada en mi familia y bueno, ahí ya empezó como que se abrió el huevo y empezó a contar más cosas. Yo me llamo Camila López, nací en Miami. Mi mamá es cubana y mi papá es colombiano. Yo diría que mi abuela, mi abuelo han tenido una influencia en mi vida. Entiendo la parte que tuvo mi abuelo en expresar sus ideales y la consecuencia que eso tuvo y el afecto que le tuvo a su familia, a sus hijos. Los libros de mi abuelo siempre estaban alrededor y yo lo tuve en cuenta. Como me he desconectado un poco de ese origen, creo que puede atraer dolor para parte de mi familia, pero cuando me reconecto, hay mucho coraje. Mira, yo nací en Ciego de Ávila, en una cuartería donde habían 8 pequeñas habitaciones con piso de tierra, techo de zinc y una letrina compartida para esas 8 familias. 2 de mis hermanos fueron a Angola. Les tocó el servicio militar y el gobierno les hizo un pasaporte, los vistió de militar, los montó en un avión y sin decirle a dónde iba, los bajaron en Angola. Y una de las cosas que le decían a mis hermanos cuando iban para Angola era que ellos tenían que luchar para que su hermano menor tuviera un mejor futuro. Cuando mis hermanos regresan a Cuba de Angola, nosotros estábamos en peores condiciones en las que ellos nos habían dejado. Lo primero que hizo fue pegarle candela al carnet de la Unión de Jóvenes Comunistas en la puerta de la casa vestido de militar. Eso para mí fue un impacto. Pero no era la situación económica lo que a mí me importunaba, porque todo alrededor mío vivía así. Nací en Cuba y viví en Cuba hasta los 8 años. Realmente creo que me acuerdo muchísimo más de mi infancia en Cuba que la infancia que tuve aquí. Se reunían todos mis tíos, mis primos, jugábamos muchísimo, pero sí nos recuerdo también mucha unión familiar, todos juntos, cosa que pues al final ya todo el mundo se fue y todos estábamos repartidos por todo el mundo. Mi papá, estando en Cuba, me habló de un señor que era su papá, que vivía en España. Yo no sé lo que era España. Y entonces me acuerdo una vez un avión pasando por arriba de nosotros, me apunta para arriba y me dice, ¿te gustaría subirte un día de eso? Un día de arriba. Para mí, yo quiero subirme de arriba. ¿Sí? Todos los jugueticos míos eran de aviones. La de ella es Coralina, traviesa, su amigo Nonado siempre la acompaña con un caballito, de mal se pasea. Pero siempre me gustaba mucho porque las ponían siempre a las 7 de la mañana y después a las 4:20 cuando salía de la escuela. Recuerdo siempre regresar, mi abuela me tenía mi merienda ya preparada y yo me sentaba a ver los muñequitos. Me encanta recordar ese tiempo así en Cuba. La de cuidado tuto con tu fotuto, viene domingo con su fotingo, no sé, pero eso lo ponían en la televisión. Yo veía shows como La Sombrilla Amarilla, obviamente en casete, pero crecí viendo al Pidio Valdés. El 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 Pidio Valdés. Creo que el Pidio Valdés es la historia de Cuba. No creo que haya un personaje más cubano que Pidio. Martí, que a mi mamá le gustaba leerme el libro ese con las niñas pintadas afuera. Y la Edad de Oro. José Martí, un héroe, poeta, como de bigote, nunca afectado. Pobre José Martí, llorando con la foto aquí, como por culpa de Fidel lo hiciste. Que descanse en paz, José Martí. Los domingos era la comedia silente, por la mañanita. El zorro, los gnomos, el Pidio Valdés. La calabacita. El payaso Ferdinando. Y después a las 7 en punto se apagaba el televisor porque venía el discurso de Fidel. Me acuerdo de las aventuras, me acuerdo de los muñequitos. Vinagrito, ¿te acuerdas de Vinagrito? Ay, cómo me gustaba esa canción. Y el barquito de papel.
todas aquellas canciones de María Elena Walsh, pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor, me encantaban. Desde niño me sabía algunas canciones de Celia Cruz. Celia Cruz. Celia Cruz. Celia Cruz. Celia Cruz. Desde Kimbara, back. Profesor, Cuba, mi música. A mi mamá le gustaba mucho Orishas, ya hace 10, 12 años cuando estaban empezando, pero más o menos. Bueno, Willy Chirino. Willy Chirino, Alberto Álvarez, los Bam Bam. Mi padre, Boris Larramendi, su música realmente dio una perspectiva de lo que estaba pasando específicamente, esa gente que compartía la contemporaneidad con él. Nosotros ya metemos a todas las personas que conocemos aquí a comer arroz con gris, a comer yuca, puerco, no es puerco, esas cuestiones, todas las chicharritas. No tiene cómo. Desde que éramos pequeños sí que nos cocinaba arroz con frijoles. Arroz con frijoles. Arroz con frijoles. Mi abuela siempre tenía su arroz con pollo. Arroz con pollo. Ropa vieja. Su ropa vieja, con los platanitos maduros. Platanitos son buenísimos. Siempre conseguía las empanadas con mis favoritas, picadillo con guayaba. Y una delicia. Bueno, me gusta de comida, se llama huevo y arroz. Fanguito. Fanguito. Me encanta. Fanguito en sí vine ya después de estar aquí. Aprendí que fanguito era leche condensada, cerrada, en una olla de presión, a candela y ya. Eso era. Y me encantaba. Y hasta aquí la hago. Como yo en Ecuador vivo en una ciudad bastante grande, en Guayaquil, cuando iba a Cuba era una experiencia completamente diferente porque mis abuelos viven en un pueblo en la provincia de Matanzas que se llama Guanabana. A veces mis abuelos me llevaban a ver que si las vacas. Siempre cuando iba a Cuba tenía como mucha más conexión con la naturaleza. No había tanto entretenimiento como en mi ciudad, en Ecuador, pero siempre era mucha más conexión con la familia. Cuba pasó a ser una parte de mi infancia plenamente. Quizás pasé mucho más en mi infancia en Ecuador porque vivía ahí, porque estudiaba ahí, pero los momentos que realmente recuerdo de mi infancia y que me han marcado hasta el día de hoy son los momentos que pasé en Cuba con mi familia. Las veces que yo fui a Cuba siempre fueron muy dolorosas para mis padres. Siempre hubo con un poco ese aura de tristeza de que nos tendríamos que ir y dejar a esos familiares en Cuba solos y a saber cuándo los pudiéramos volver a ver. Sí que tengo recuerdos bonitos en Cuba, obviamente, el estar sentada con mi abuelo en el portal y ver la gente pasar por Llanoil y montarme en su carrito súper antiguo que apenas ni tenía cinturones de seguridad, pero los viajes en los que yo he estado a Cuba suelen ser más obligaciones. Tenemos que ir a visitar a esta parte de la familia, llevarles estos recados, porque siempre otra vez íbamos con ese aura de tristeza, de tener que dejar las cosas hechas e irnos. Bueno, desde que tengo uso de razón recuerdo venir a Miami todos los veranos a ver a mis abuelos. Y era como mi baño de cultura cubana, porque eran como 3 meses intensivos en Hialeah. Era un cambio de universo porque todo era diferente. A medida que yo iba creciendo, yo empezaba a ver más similitudes y más explicaciones de los comportamientos de mi madre, porque ella era diferente al resto de la gente con la que yo me crié. Las cosas empezaban a cobrar sentido. Y decía yo, mi madre no es un extraterrestre, pertenece a una comunidad, pertenece a algo más grande, no es solo ella. Nací en Cuba en el 98 y salimos cuando tenía 1 año. Yo a los 6 años, me parece que volvimos a Cuba y después otra vez a los 10 o 11 años. Fue la última vez que yo fui a Cuba. Recuerdo la casa de mis abuelos en Guanabacoa, vivía en ella. Recuerdo La Habana Vieja, pasar por el Morro, pero tengo muchos huecos en recuerdos. Siempre existía aquel anhelo de salir. Y yo me acuerdo mirar hacia el cielo así de chiquitita y decía, ay, ¿cuándo me voy a ir de aquí? Y yo creo que lo hacía porque yo oía a los adultos decirlo, porque había toda una cultura de quererse ir. y yo era parte de ellos ya, siendo tan chiquita, o sea, y entonces eso tenía que ser una cosa muy, o sea, tú no lo podías expresar en público porque inclusive creer en Dios era malo. Una de las cosas que a mí más me sorprende yendo allá es el miedo que hay de hablar mal del régimen, de hablar mal de Fidel, de decir cualquier cosa que te pueda meter en problemas, ¿no? De cualquier diversionismo ideológico. Y creo que parte de esa expresividad extrema que tienen aquí es eso, es eso de no tenerlo.
por tanto tiempo, ¿no? De no tener la libertad de pensar así, de pensar, de hablar así. La gente en Cuba tiene miedo de hablar hasta dentro de su casa. Cada cubano te puede hacer una historia diferente de cómo fue su experiencia de escapar de Cuba. Tener que irte, tener que escaparte de la tierra donde tú naciste, es muy triste. Y saber que te escapaste de allí, la palabra escaparse, es como me salvé de mi madre, es doloroso. Mi madre salió de Cuba cuando tenía 14 años, en el 64, y salió a través de Madrid. Un cura gestionó su salida y la de más personas. Trató 2 o 3 veces de salir, 2 veces con la operación Peter Pan, pero no fue posible. Siempre había un atraso con el papeleo, o faltaba una firma, o le llegaba el permiso cuando ya la gente se había ido. Cuando mi madre salió de Cuba, bloqueó psicológicamente a Cuba, porque su salida fue extremadamente violenta, y sobre todo para una niña de su edad. Yo salí de Cuba a los 13 años. Nos asilamos en la Embajada del Perú en el año 80, cuando surgió. El primer recuerdo que tengo era mi mamá y mi papá teniendo una conversación en el otro cuarto. Era por la madrugada. Y mi mamá le dice a mi papá, pues, si tú no te vas, yo me voy. Y entonces mi papá dijo, pues no, nos vamos. Eran mi hermana, mi mamá, mi papá y yo. Y a esa hora, a las 2 de la mañana, era hora de agarrar lo que tuviéramos dispuesto y salir. Coger un bus para irnos a la embajada. Y entonces cuando llegamos allí había una aglomeración de gente. Alguien dijo, no, ya no dejan salir a más nadie, ya no pueden entrar nadie, todo el mundo vaya a su casa. Y a alguien se le ocurrió la idea de ir por atrás, que era como un monte, y soltaron a los perros. Los policías no querían que nadie entrara por allá. Todo el mundo corre, había un señor que era el que nos estaba guiando, ahora a la derecha y ahora por acá. Bueno, llegamos a la cerca y hay unos señores así parados, unos señores de seguridad que decían, ¿para dónde van? Y mi papá le dice, pues para la embajada, y nos ayudó a cruzar la cerca, pues que se vaya a la escoria, y ellos mismos nos ayudaron a cruzar. Creo, hasta este día, yo juro que nosotros fuimos los últimos que entramos. Cuando se la llevaron y ella estaba en el aeropuerto, la gente sabía quién era mi madre, de quién era hija mi madre. A mi madre con 12, 13 años, los 13 años que tenía, la metieron en un cuarto, la desnudaron y le abrieron las piernas para comprobar que ella no se estaba llevando nada de Cuba, para asegurarse. Y así como se lo hicieron a ella, se lo hicieron a más mujeres. Y mi madre se sintió totalmente denigrada. Esto me lo contó hace 1 año y medio. Cuando me lo contó, lloró tanto. Es como que explotó, algo salió de ella. Y sé que ella después, cuando logró salir de Cuba, tenía los papeles que ella necesitaba, ella rompió el pasaporte cubano y sé que ella no quería saber nada. Mi madre salió a Madrid, en Madrid le estaba esperando una familia y después de estar en Madrid 6 meses, su tía la estaba esperando en New Jersey. Estuvo allí 2 años sin sus padres. Pasó un trauma que viví allí en Ciego de Ávila de violencia y me monté en el tren a los 15 años y sin despedirme de mi madre me fui a La Habana y más nunca regresé a Ciego de Ávila. En La Habana, enseguida que llego, me agarra el servicio militar obligatorio. Cuando salgo del servicio militar obligatorio, me voy a vivir a la casa de la hermana de mi vecina. Una noche, yo llego a la casa y veo que hay un ambiente de tensión. Y les pregunto qué estaba pasando. La dueña de la casa, se sientan conmigo ella y el esposo, y me dice, nos vamos del país mañana en la mañana en un bote. Hablamos para llevarte con nosotros, pero ya no hay espacio para ti. Y a mí eso me dio un sentimiento, esa noticia, porque yo los quiero a ellos como una familia. Pero lo que más dolor me dio fue que me tuviera que quedar allí, en Cuba. No se podía caminar, era hombro, literalmente hombro con hombro, o sea, no había espacio para nada. Finalmente ya después empezó a salir un poquito la gente, entonces como que uno reservaba un espacito para que los niños durmieran, pero así fue por muchos días. Finalmente el gobierno empezó a darnos comida, pero lo daban por la cerca y la gente peleando por coger comida, por la cerca, había muchas peleas y entonces luego decidieron que no, que la comida solamente era para los niños. Entonces nos hacían a nosotros los niños salir a territorio cubano, nos daban una cajita de comida y entonces una para mi hermana y una para mí porque solamente eran para los niños y entonces luego volvíamos adentro y mi mamá
Nos daban una cucharadita para ti, una para ti, una para ti, y así comíamos por lo menos algo, porque los primeros días no había nada de comer. Y estábamos ahí a la intemperie, durmiendo aquí, como en un jardín así. Mi padre nació en La Habana, en Cuba, y mi madre nació en Chiquián, en un pueblo perdido en las montañas en Perú. Con 22 años se metió en la embajada con lo que iba puesto, sin nada más, y se tiró, creo que fueron 58 días, hasta que, creo que fue Costa Rica, donó unos aviones para sacar a la gente de Cuba a Perú. Las primeras personas que salieron con salvoconducto los mandaban a otros países, a Perú, a Colombia. Hubo muchos países que ya estaban de acuerdo en recibir cierta cantidad de refugiados. ¿A los Estados Unidos o a España?, decía mi mamá. Yo no sé cómo fue mi mamá que se le ocurrió la idea de que había algún tipo de link con los Estados Unidos, porque en aquel momento no era ninguna opción. Finalmente salimos, ya que era seguro que íbamos a salir por el Mariel. Nos leyeron todas las reglas, o sea, no puedes ir a ningún lado, no puedes hablar con nadie, no puedes socializar de ningún tipo, tienes que esperar en tu casa hasta que nosotros te llevemos la noticia de que vas a salir. Y así fue, o sea, pero llegamos a mi casa, me acuerdo que empezaron a hacer los mítines de repudio a mis padres. Y eran violentos, o sea, no solamente verbal, sino que nos daban patadas a la puerta, nos rompieron los cristales, trataron de entrar, o sea, muy, muy, muy violento. Y mi mamá nos mandó a casa de mi abuelita, nos hacía batido de mamey todas las noches y nos hacía historias y eso fue lo que más todavía me cuesta trabajo decirlo, ¿no? Y en fin, eso nunca lo voy a olvidar. El primo del esposo de ella, que vive en la otra casa de al lado, me llama y me dice, tú vas a ir conmigo de último, y si no te dejan subir a ti en el bote, no va a subir el combustible. Y bueno, llegó la mañana, todo el mundo fue para la casa en el río de Jaimanita, donde se estaba preparando la escapada. Cuando llegamos allí, efectivamente, el que estaba a cargo de la operación, cuando me vio, lo primero que dijo, él no va. Él no está en la lista, él no va. Y empezaron una discusión hasta que él decidió que yo me fuera porque faltaron 2 personas más. Se iban a robar el bote del río porque había un cable que cruzaba el río y en la punta del cable había un puesto de guardafrontera con 2 guardias con AK-47. Finalmente nos llegó la salida. Yo diría que como 2 semanas después de haber salido. Unos vecinos tenían carro y nos hicieron correr para recogernos y llevarnos al Abreu Fontán. Ahí nos hicieron todo el papeleo, los pasaportes, etc. Entonces lo que hacían era, los familiares de aquí mandaban un barco para recoger a, qué sé yo, un núcleo familiar de 5 personas, pero el bote tenía capacidad para, qué sé yo, 20 o 30, entonces lo llenaban con diferentes grupos que habían hecho, personas con antecedentes penales que eran single. Si eras homosexual, también eso se les consideraba un crimen, que habían estado en la Embajada de Perú, los familiares de las personas que habían ido, los institutos mentales, las cárceles. Entonces llenaban un barco con todo esa mezcla de personas. Eso fue en el Mosquito, que es un puerto en el Mariel. Ahí estuvimos 4 días. Nos montamos en el bote, arrancó el bote, hundimos aquel cable con un hierro, pasó el bote por encima de aquel cable y los guardafronteras comenzaron a disparar al agua, al río y al aire con las ametralladoras. A las 3 o 4 millas nos mandan un guardacosta detrás de nosotros. Trata de meterse delante de nosotros y el que va conduciendo el timón del bote lo va desviando el bote y le va dando vuelta tratando de esquivarlo, hasta que sale un teniente coronel que va al frente del guardacosta y dice que va un prófugo de la justicia allí. Nosotros salimos todos del bote, tenemos 21, 7 mujeres, 7 hombres y 7 niños, y por obra de Dios o por obra de que Fidel Castro iba a permitir un éxodo masivo, como en realidad sucedió, el teniente coronel del Ministerio del Interior nos dejó ir, rumbo al norte hasta donde nos llevara aquella embarcación. El barco en el que yo vine era muy grande, era un barco de carga. No me acuerdo de cuántas personas, pero eran muchas, eran más de 100.
nos montaron, y estábamos todos, ay, qué rico, va a salir, no sé qué. Me acuerdo que yo miraba la isla y cuando nos alejábamos así, yo decía, ay, mi Cuba linda, ¿cuándo te voy a volver a ver? A pesar de ser tan jovencita, o sea, ya yo tenía ese sentido de lo que es el amor a la patria, ¿no? Salí de Cuba con mis padres y mi hermana en el 93 hacia rumbo a España. Yo salí con 3 cosas y una de las cosas se la di a mi abuelo, estando en Cuba. Yo me la iba a llevar porque me gustaba. Era un casete de José José. Él estaba afuera en el patio porque él no quería despedirse. Yo salí y yo le di el casete a mi abuelo y me abrazó y me dio un beso y lloró y entonces que nos fuimos. Y me llevé conmigo una filarmónica y un jueguito de ajedrez. A las 3 de la mañana, donde es una boca de lobo y unas olas más altas que este edificio, y aquel bote en el medio del mar que parecía una cáscara de nuez, con el mar por allá arriba y de pronto el mar por allá abajo y tú encima de la ola. Y cuando el bote subía al tope de la ola, tú sentías la propela del bote afuera y era un sonido ensordecedor que parecía que un huracán estaba encima del bote en ese momento. Fueron horas horribles. Mi mamá está en presa 3 años cuando está protesta contra Fidel. Tortura aquí, poquita aquí, coloca canta por culpa de la guardia. Y está libre en el año 1997 cuando yo no nací todavía. Mi mamá me enseñó muchas fotos de Cuba cuando era joven y me enseñó un periódico que cuando está arrestada en Cuba, ese periódico que es muy importante para que mi mamá salía a Cuba para Estados Unidos, en la Florida. Yo me acuerdo que cuando nos fuimos de Cuba, lo breve que me acuerdo es subiéndome del avión. Chiquita, al fin yo no sabía qué estaba pasando, a dónde íbamos, nada. Yo pensaba que estábamos yendo de paseo y veía que todos los que estaban ahí estaban todos llorando. Mi mamá decía, yo preguntaba por abuelo siempre. Y ella me decía, él está ahí, él está en la esquina ahí. Fuerte. Pero así hay muchos peores, ¿no? Yo he conocido a muchas amistades mías que ellos vinieron por barco y perdieron a familiares en el barco. Uno de ellos perdió a su madre. Uno de los momentos más tristes fue pasar por el lado de Balsas Vacías, de saber que esa noche, con esa tormenta que nosotros habíamos vivido, esa pequeña balsa había perdido a sus ocupantes. Le pasamos a una embarcación por al lado cargada de cubanos, desesperados también. De esa balsa me llamó la atención una persona, una señora mayor, casi de 80 años, que venía de cara muy triste, levantando la mano y pidiendo ayuda. Eso me impactó demasiado. Y allí era donde tú podías darte cuenta de que escapar de Cuba, escapar de la dictadura, no era solamente un deseo de la juventud, era un deseo de vivir los últimos años de tu vida en libertad. Fue bastante difícil, muy mal tiempo y estuvimos en alta mar como casi, no sé, qué sé yo, 16 horas. Y rescatamos un par de gente que se les estaba hundiendo su embarcación. Pero eso fue bastante traumático, ver gente como nos pedía auxilio, gritaban, nosotros rescatando. Nosotros no, pero yo lo estaba viendo. Entonces, algún momento ya hicieron que los niños se fueran al camarote abajo, que era bastante grande. Y ahí dormimos o tratamos de dormir. Cuando ya mi mamá viene y nos despierta en el medio de la noche, ya se ven las luces de Cayo Hueso. Entonces volvimos a subir. Y esa ilusión, uy, eso no se me olvida. Cuando ya amanece, que vimos la luz del sol, pensamos que habíamos llegado, pero nos quedaban todavía muchas horas para poder ver el primer faro en Cayo Hueso. Recuerdo que era un mediodía tormentoso, pasamos 30 horas en el mar, quedamos a la deriva. Y unos cubanos que salen a pescar llaman al guardacosta por el radio. Y el guardacosta sale y nos amarra y nos entra. Pero si nosotros nos hubiésemos quedado allí al pairo, nos hubieran enviado a Guantánamo. No hubiéramos sido el último bote. Nada, llegamos a la casa del balsero, que la dirigía muy bien Arturo Cobo, con voluntarios del exilio, que daban de su tiempo y daban de su dinero para comprar ropa, alimentos, para recoger donaciones y llevarlas allí y dárnoslas a nosotros, donde no nos preguntaban nada. No te preguntaban quién eras, qué habías sido, de quién eras hijo. Sencillamente te daban un abrazo, te daban ropa, te daban alimento y te decían bienvenido a Miami, bienvenido al exilio, bienvenido a Estados Unidos.
Nací en La Habana, Cuba, durante el periodo especial. Cuando yo tenía apenas 1 añito, nos mudamos para Venezuela. La cosa se empezó a poner mal en Venezuela y mis padres decidieron empezar de nuevo por segunda vez y nos vinimos a los Estados Unidos, a Miami. Llegar aquí no fue fácil. Cruzamos la frontera por México. Creo que no había cumplido 7 años, tenía todavía 6 años. Ya no lo hacen, pero en aquellos tiempos todavía separaban a las familias. Me separaron a mí de mis padres, separaron a mi mamá de mi papá y no nos vimos por 10 días. Por suerte me trataron muy bien, no fue que la pasé mal o que me trataron mal, pero sí fue obviamente un proceso muy fuerte, sobre todo para mis padres. Ellos por muchos años no podían hablar de aquello. Llegué acá en el 2015 con 16 años. Llegué reclamada por mi madre. Mi mamá es la única persona que está acá en los Estados Unidos, en Miami. Toda mi familia está en Cuba. La mamá de mi mamá es mexicana, se casó con un cubano y se fue para allá. Pues por ahí teníamos una vía pues fácil de escape, ¿no? Obviamente. Y mi mamá cuenta hasta la fecha que estuvo bastante complicado que me dieran el permiso para salir porque nosotros pues nos íbamos de vacaciones, obviamente. Lo que creo que fue bueno fue que ya habíamos venido aquí y luego regresamos ya definitivamente cuando yo tenía 8. A mí me dijeron que nos íbamos de vacaciones. Y yo me despedí de todo el mundo como si nos fuéramos de vacaciones. Yo ahora vivo en Angola, ya hasta aquí a 14 años, voy a hacer 15 años de aquí a poco. Mi mamá vino primero, porque mi tía estaba viviendo aquí. Paramos en Panamá, Brasil y después Angola. Bueno, lo vi como unas vacaciones, ¿no? Nunca había viajado a un sitio diferente. Llegué aquí, una realidad. Primero pensé que estaba yendo por un sitio así igual tipo Estados Unidos, no pensé que estaba viniendo para Angola o África, no que sea un sitio malo, no, nada de eso. Más es lo que yo tenía en mente, ¿no? O sea, era mi primera vez a salir de Cuba. Un idioma completamente diferente. Yo me acuerdo que en la escuela me decían españolita, yo tenía todo a decir, no soy españolita, soy cubana. Los niños, los cubanitos, se burlaban. Nos decíamos que éramos unos ref, no sabíamos hablar inglés. No nos vestíamos bien, nos vestíamos con ropa que nos habían donado y eso se notaba. Yo me aclamé bastante bien, fácil, rápido, comparándolo así con mis hermanas que habían venido un poquito mayores. Ellas a lo mejor no tanto, no les fue tan fácil. Yo tenía 5 años y mi hermana 4. Mi mamá me dice que yo paré de hablar, nada más que estaba observando todo, absorbiendo todo, viendo televisión. That's So Raven, Hannah Montana, Dora. Me enseñaron inglés. 1 mes sin hablar. Eso es lo que dice mi mamá. Podía hablar inglés. Mi mamá me enseñó español y yo aprendí inglés en la escuela. Yo tenía una cierta base de inglés en Cuba, pero nunca fue nada del otro mundo. Era simplemente en la escuela de cómo decir mi nombre, mi edad, pero como tal, fuera de ahí no sabía nada más. Recuerdo que la primera semana en la escuela me sentí un poco fuera de lugar, a veces tenía ganas hasta de llorar, porque sabía que había personas que hablaban español, pero no me ayudaban. Pero bueno, también pienso que eso fue una de las cosas que me ayudó a poderme desarrollar, porque como no tenía forma de comunicarme, tuve que aprenderlo, obligado. Mi primer idioma fue el español, porque yo crecí con mis padres que no hablaban el inglés muy bien, supongo. Mis abuelos definitivamente no lo hablaban bien. He mantenido el español un poco. Obviamente es como lo estoy hablando ahora mismo, pero definitivamente he perdido un poco hablando inglés todo el tiempo con mis amigos y en las clases. Hablaba muy rápido, aquí el portugués es más lento. Tiene relaciones porque las dos vienen de latín, más no es bien lo mismo. Yo hablando rápido, mucha gente hasta ahora a veces se ríen si yo hablo una palabra que no es correcta. Ahora yo creo que hablo más portugués así como el español. El español ya no es un español muy como antes, ¿no? Muy aprimorado, vamos así decir. Mi abuelo encontró casetes que eran yo hablando con ellos desde Israel. Entonces mi papá les decía, mira, enséñale cómo has aprendido hebreo, cómo se dice este color, cómo se dice este número, canta esta canción. Entonces ahí me acordé que mis abuelos mandaban cartas en ese tiempo. Y pues con ese pensamiento
Me hice el tatuaje con el puño de Cuba, con el tocoloro. A mi mamá siempre le gusta anunciar. Dice, sí, ella, yo no sabía que era tan patriota, pero sí hizo un tatuaje de Cuba. De los primeros recuerdos que yo tuve de choque de culturas, en primaria, más o menos, me llegaron las notas y yo no sé si me llegó un negativo y le pusieron, la niña habla mal o la niña sesea. Y yo se lo entregué a mi madre y mi madre lo que hizo fue ir al colegio y preguntar, ¿cómo que sesear es hablar mal? Y le dijeron, no, porque ella dice zapato en vez de zapato. Tuvo como una discusión políticamente correcta, pero una discusión de un debate de por qué me decían que yo hablaba mal. Le decían, no, pero es que en España se dice así y este es el español de España. Y decía, ya, pero vosotros sois 40 millones. Nosotros somos cientos que hablamos con la S. Entonces no digas que mi niña habla mal, porque eso es relativo. Fue épico. Las cosas que extraño de Cuba es mi familia, el apego que se tiene con lo mismo familia como vecinos, y que es otra cosa que me doy cuenta que es diferente acá por la cultura, por la forma de vivir, pero sinceramente me gusta mucho los Estados Unidos, me encantan las oportunidades que puedo tener acá y las cosas que puedo tener acá. Nosotros tenemos mucho enfoque en la familia. Es más difícil para nosotros estar lejos de la familia, estar más separados. Hay menos enfoque en la independencia, en la cultura cubana, en la cultura hispana en general, me parece. Yo estuve hablando con gente de la escuela y ellos me contaron que ellos hablan con los padres de ellos quizás una vez cada 2 semanas, un par de veces al mes, algo así. Y ellos se sorprendieron cuando les dije que yo hablo con mis padres todos los días. Parte del sacrificio de irnos de Cuba para mis padres fue la separación de la familia, lo cual ha resultado que no he podido desarrollar relaciones muy cercanas a muchos de mis familiares, o también, por ejemplo, mis abuelos por parte de padres nunca salieron de Cuba y fallecieron sin mi papá realmente poder pasar años con ellos, lo cual fue muy doloroso. Creo que ese sentimiento de tener comunidad y de siempre estar ahí para todo el mundo, como uno de los grupos que yo más he conocido en mi vida son los cubanos recién llegados, que no tienen familia aquí, no tienen nada, y que mis padres los invitan, y como fiestas de 60 personas y de miles de artistas cubanos. Eso es algo que me ha gustado mucho, crecer con muchos cubanos muy talentosos. Creo que la interacción de los padres con los hijos, como los canadienses, era más oh, necesitan algo para comer, niños, o vamos a hacer esto, niños. Era más organizado y formal, y yo sentí que los cubanos eran más libres y más abiertos con los hijos y con la familia. Cuando los amigos venían para mi casa era mi mamá quería nuestra casa sería donde todo el mundo viene y puede ser abierto y have fun. También es diferente, hay cosas que en la cultura de Cuba somos más liberales, somos más abiertos. Aquí no, aquí somos más tradicionales, un país con muchas tradiciones, vamos a decir. Como me crié yo con mi familia cubana en Madrid, era muy diferente obviamente de la gente, de las familias madrileñas, ¿no? Los fines de semana o venía un puente y me voy al pueblo. Siempre estaba la pregunta de bueno, ¿y tú qué haces? ¿Te vas a tu pueblo? ¿Dónde está tu pueblo? Y yo siempre decía, mi pueblo es La Habana, mi pueblo es Cuba. Yo no puedo coger un coche e irme a mi pueblo. Todo el mundo era español y eran muy adeptos a sus tradiciones. Rechazaban mucho lo culturalmente diferente. Tuve el gran privilegio de que a mí no me llamaran Panchita porque era blanca, pero por el acento muchas veces se me quedaban así mirando y decían, yo no le digo eso así, ¿de dónde eres? ¿De dónde son tus padres? Es diferente ahora viviendo en Nueva York, porque en Miami ser cubana está en tu vida cada día. No te puedes olvidar que estás en Cuba prácticamente. Aquí es diferente, pero todavía hay muchos latinos. Todavía siento esa energía. Es extraño, pero algunas veces siento que Nueva York se siente un poquito más como Cuba que Miami. Aunque no hay tantos cubanos, hay personas cocinando en la calle. La vida en las calles es más eso, porque en Miami todo el mundo está en los carros y es muy moderno.
No sé, yo vivo en una ciudad bastante hispana y latina. Nunca he sentido que ser cubana me hace demasiado diferente del resto de la gente, pero todos mis amigos, o casi todos, son primera generación, básicamente hijos de inmigrantes. Tampoco es algo que referenciamos mucho. Mis padres, en cierta manera, siempre, cuando yo les venía con este tipo de situaciones, yo decía, es que me hacen sentir incómoda al fin y al cabo. Yo me río, pero me hacen sentir incómoda. La manera, claro, que ellos buscaban un poco como de hacerme sentir un poco mejor, decían, no, pero Adela, tú eres española. Tú sí que eres 100% española, tú no eres cubana, tú no tienes que ir diciendo que eres cubana por allí. Nosotros luchamos muy duro porque tú salieras de Cuba y que fueras española. Entonces, el raciocinio que ellos buscaron fue un poco de negarme esa identidad cubana, como para que yo me pudiera adaptar más a esa vida española, madrileña de interior. Claro, en el momento en el que yo me mudé de España a Estados Unidos con 14 años y me sueltan en un colegio público de Miami y claro, yo voy preguntando a la gente, no, yo soy de Cuba, no, yo soy de Cuba. Y allí es cuando realmente yo aprendí a adoptar mis dos identidades por igual, porque sí, yo nací, me crié en España y muchas de las tradiciones que tengo, de la mentalidad que tengo, es muy madrileña, muy española, pero yo fui criada como una cubana. En Galicia siempre fui la hija de la cubana. En el colegio siempre fue, no, su madre es cubana, su madre es cubana. Como que era marcado, como si había algo que me diferenciase. Su madre es cubana. Y sobre todo hace más, al principio, ¿no? No sé, en los 90, había más ese estigma. Uno siempre recuerda lo peor, o sea, los malos momentos los recuerda con más nitidez que los buenos. Entonces tampoco quiero decir que todo fue malo, pero sí recuerdo varias instancias donde habían comentarios despectivos porque mi madre era cubana. Y recuerdo algún comentario de, o tu padre fue a buscar a tu madre a Cuba. La duda. La duda. Yo al principio no lo entendía, pero después lo empecé a entender, que es ir a buscar a una mujer a Cuba. Yo no recuerdo si mi madre lo escuchó alguna vez y mi madre me dijo, yo no por nada, pero yo fui a la universidad en Nueva York. A mí nadie me fue a buscar a Cuba. Y es una mujer con estudios y después conocí a tu padre y me enamoré. Honestamente, los sacrificios que han hecho mis padres, cómo ellos han podido lograr crear una vida tan espectacularmente privilegiada para mí, cómo me han podido dar a mí todo lo que ellos no tenían, no tuvieron, y siento que nunca en mi vida les podré pagar ni expresar cuánto agradezco eso. Cuando era niña muchas veces no entendía todos los sacrificios que ellos estaban haciendo o lo duro que tuvo que haber sido para ellos crear una nueva vida en un país completamente diferente, en un país donde no estaban sus familias, donde no estaba, digamos, sus raíces. El mismo proceso que mis padres se estaban adaptando a Ecuador y adaptando a su nueva vida allá. Yo también nací en ese proceso de adaptación y yo también tuve que adaptarme junto con ellos a vivir en estas dos culturas. Veo los videos de la gente en Cuba y creo que fue una experiencia muy única, que no me siento desafortunada por no haberla vivido, porque obviamente le tengo mucha apreciación a mis padres por haber salido de ahí. Yo sé que puedo tener mucha empatía y puedo apreciar mucho la cultura que tengo ahora, pero va a haber un paso que nunca voy a poder entender porque nunca lo voy a vivir, gracias a Dios, pero si fuera a extrañar algo, eso es lo que extraño, el poder entender. Me acuerdo que en algún momento yo volví a Cuba, 20 años después, y mis primas, que estábamos allá, era en el año 2000, habían pasado por el periodo especial, no sé qué, estaban explotando mucho lo del turismo que venía de los Estados Unidos, y mi prima me decía, tú no hables, déjame a mí hacer todo. Cuando me llevaban de turismo, no, tú no hables porque se iban a dar cuenta que yo no era de ahí. Imagínate, yo tenía un romance con mi casita, inclusive hasta el día de hoy yo sueño a veces, y en mis sueños yo estoy en esa casa. Y ya no era la misma casa, o sea, por supuesto los muebles eran diferentes, tenían una pared de ladrillos en el medio de la casa, y me dio tristeza. Lo que yo considero la Cuba real es la Cuba que mi madre me describe.
y mi madre y la familia que todavía tengo allí. Y me imagino a mi familia pasando el día buscando, resolviendo, ¿no? Resolviendo para comer algo. Eso es lo que me imagino de Cuba. Quiero ir a ver dónde nació mi madre. No tengo ningún interés en hacer ninguna actividad turística de Cuba, porque es como una farsa. Y no me hace falta estar allí para saberlo. Quiero ir, quiero ver dónde estaba la casa de ella, porque ya no está. En el riachuelo donde jugaba y todo eso, yo quiero conocer eso. Ella tiene que querer ir también. Una de las razones por las que no he ido, ¿no? Porque tampoco me apetece ir a un sitio donde la gente lo está pasando mal, pues hasta que no cambien las cosas, pues he decidido no ir. Yo no sé si a mí me gustó ir a Cuba cuando yo era pequeña. Después cuando crecí un poquitico, 14, 15, 16, me empecé a sentir un poquito triste cuando fui a Cuba porque en esa edad tienen más idea de la realidad de lo que está pasando ahí. Y extraño también porque todo el mundo sabe, es obvio que no creciste ahí, ser cubana y caminar por Cuba, pero la gente no te ven como cubana. Pude hacer un recorrido más largo de Cuba en 10 días que estuve en Cuba. Y me quedé con ganas, porque tú ves todo eso y como que da anhelo. Tú dices, concho, ¿qué hubiera sido de mí si yo hubiera vivido más tiempo en Cuba? Si hubiera crecido en Cuba, si hubiera, no sé, me queda esa duda. Regresé 2 veces. Mis amistades ya estaban en otra parte de la vida. Yo estaba tipo, estoy un año atrasada, ¿eh? Y sentía ainda aquella nostalgia de que, ay, yo estoy haciendo esto, ay, yo si estuviera en Cuba quería haber hecho eso. Más después se me pasó, más en el inicio, durante algunos años fue aquello de ver mis amistades todas creciendo juntas y yo aquí haciendo nuevas relaciones. Como yo no he estado en Cuba hace 24 años, sé lo que dicen mis padres y lo que ve la gente afuera, siempre hay una desconexión entre las dos cosas. Es el país que quisiera conocer, pero a veces no quisiera porque le ha causado mucho dolor a mis padres y a mi familia. Pero del otro lado tiene muchas buenas memorias y sí quisiera ver y dónde crecí y qué podría haber sido si nos quedábamos allá. Como mucha curiosidad. Lo que más yo siento por Cuba ahora mismo, wow, en una palabra sería difícil, pero te puedo decir que siento tristeza por Cuba. Cada día que vivo en libertad, siento tristeza por Cuba. Tristeza, frustración. Nostalgia. Recuerdos. Encabronamiento y pasión. Dolor. Dolor. Bueno, a mí me gustaría que me inspirara esperanza, pero es difícil. Dolor por una patria que pudo haber sido mi patria, pero no lo fue. Cuba es todo. Así. La diáspora te hace crecer a Cuba dentro de ti. Yo me describiría en porcentaje de nacionalidades, 50% cubana y 50% española. Yo siento que cuando yo era niña era quizás un 70% cubana y un 30% ecuatoriana. Y siento que a medida que he ido creciendo, ese porcentaje se fue achicando. Siento que ahorita yo me siento un 70% ecuatoriana y un 30% cubana. Sí me siento cubana, pero es un mixo. No es que soy israelí 100% ni cubana 100% y soy muy inmigrante, 50% cubano, 50% israelita. Yo siempre quiero ser más cubana de lo que yo pienso que soy. Obviamente, yo quiero a mis padres un montón y yo quiero a mis abuelos un montón y no me gusta la idea de que algo separe cuánto los entiendo, pero cuando me olvido una palabra en español, cuando no sé una frase que se usa en Cuba, o no sé algo de la historia de Cuba, me siento un poco menos cubana. Yo diría como 70 y algo %. Yo soy cubano. Aunque viví en España, aunque vivo aquí, aunque vivo en China, yo soy cubano. Cubano me siento un 90%. Español me siento el 5%. Y el otro 5% soy americano. Igual. Por tan chiquita que salí de Cuba, igual se me quedó muy apegado el ser cubano. Nacida en Cuba, fíjate, eso se fue conmigo. Yo soy cubana-americana y colombiana-americana. Vamos a decir el 60% americana, 30% cubana y el 10% colombiana. 100% cubana,
Porque lo canadiense es porque viví ahí, tengo el pasaporte, y yo nací en Cuba, mis padres nacieron en Cuba, sus padres nacieron en Cuba. So, soy cubana. Hay días que me siento más cubana que angolana, como hay días que me siento más angolana por yo estar aquí. O sea que a veces misturo una palabra en el portugués. Entonces, para no ser mala con mis dos países, 50-50. Bueno, yo siento como americano, como yo no soy cubano, entonces yo soy cubano. Mis amigos siempre me identificaron como el cubano, pero yo siempre era colombiano porque pues soy muy colombiano, siempre fui muy culturalmente colombiano también, a pesar de crecer alrededor de cubanos. Yo te diría que 75-25. Yo diría que un 50%, porque aunque no lo quiero admitir, cuando estoy con mis amigos americanos, sobresalgo. Y sé que lo que siento es cubanía. No me siento cubana de Cuba, pero aquí soy tan cubana como puedo serlo. Antiguamente te hubiese dicho pues 25, 25 y 50, ¿no? Pero hoy en día te diría más 20, 20, 20 y el otro 40% un poco de todo, porque mi mujer es china, entonces pues ahora también he cogido cosas chinas, llevo viviendo en Escocia 7 años, entonces también he cogido cosas escocesas, entonces pues eso, un 20% de cada. Me siento muy americano, pero también muy cubano, 100% y 100%. O sea, 50 y 50. No, 100 y 100. He vivido en Estados Unidos más del doble de lo que viví en Cuba. O sea, 22 años en Estados Unidos y 10 en Cuba, pero soy cubano. Mis hijos nacieron aquí y son 100% cubanos. La niñez en Cuba es bastante distinta por lo menos la niñez de los hijos míos aquí. Están mucho menos en la calle, pero me parece que les dura un poco más la infancia. Tienen más cosas que hacer, tienen juguetes, tienen cosas que le hace falta a los niños para poder ser niños. Aquí uno trata de que la disfruten lo más posible. En Cuba uno madura muy rápido. Entonces después, ¿qué pasa? Que añoras esa infancia que tuviste por un tiempo, pero que te das cuenta que tuvo que haber durado más de lo que duró. Una de las tareas más difíciles que tenemos con los niños es que no pierdan su cubanía, que tengan el español lo más a lo diario posible, que no sea un idioma lejano para ellos. Es difícil. Gracias a mi mamá, a la abuela, que lucha mucho contra eso, siempre le está diciendo hablen en español, pero ellos entre sí nunca hablan en español, siempre hablan en inglés. Lo hablan, no perfectamente, pero se hacen entender. Hola, me llamo Anthony. Yo tengo 9 años y yo sabe a leer, a escribir y en español también. Mi nombre es Lucy y me gusta básquetbol y yo vivo en Miami con mi papá y mi mamá. Me llamo Lía, tengo 4 hermanos, un perro y 3 gatos. Dile que tú eres Jimagua como Lucía, dile. Todos estamos sin agua. No, deja que ahora va a hablar Olivia. Okay. Yo soy Benjamín y yo hablo español e inglés. Yo vivo con mi abuela, mi mamá y mi papá. Uno ve a los cubanos en el extranjero y puede ver realmente todo el talento y todo lo que Cuba tiene que ofrecer. Entonces yo espero que Cuba en el futuro pueda liberarse de todo lo que la retiene para ser un país lleno de prosperidad. Me encantaría que Cuba llegue a un lugar como la mente que se abra, porque ha sido mucho tiempo estancados, sin poder volar. Me gustaría que la gente pueda decir lo que piensa siempre, cuando sea, como sea y como le dé la gana. Si no está de acuerdo con algo, que tenga la libertad de decirlo. Que la gente pueda elegir lo que quiere y punto, poder vivir. No pueden ganar dinero de la manera que quieren, no pueden hacer lo que quieran. Ojalá estuviera libre ese país. Que mi gente sea libre y que mis padres lleguen a ver esto. Porque la gente lo merece, y la gente que está afuera y la gente que está ahí. Que la gente sea respetada como gente, con derechos y libertad. 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 Libertad de expresión. Libertad. Libertad de voto. Libertad. Libertad general.
Si Cuba mejorara, y estamos hablando de una mejora bastante descomunal, ¿no? Me gustaría visitar, pero no sé si me gustaría vivir ahí, porque es que como me he pasado la vida entera aquí. Yo me pensaría de verdad el mudarme allí, porque obviamente sería como volver a mis raíces. Ahora no me gustaría vivir en Cuba en el futuro, pero es porque no lo puedo ver como una posibilidad. Si fuera libre, no lo descartaría. Me gustaría apoyar a que Cuba sea de nuevo un país. Pero yo nunca me cierro a ninguna idea porque nunca sabes lo que va a pasar en el futuro. No sé, puede ser, no digo no. Me veo ayudando a Cuba libre, me veo ayudando a Cuba en el futuro, pero no sabría contestarte ahora mismo si me veo viviendo en Cuba, porque muchas cosas me atan a esta tierra. Si Cuba fuese un país democrático, yo me mudo ahí unos meses, un año, sin pensarlo 2 veces. Como aquí en Colombia lo estoy haciendo. Sí, yo quiero conocer a Cuba. Siempre he tenido ideas de poder ir allá y poder hacer urbanismo en La Habana, aunque nunca he estado. Me imagino algún día poder vivir en La Habana, en una Cuba libre. Sí, me gustaría porque yo viví muy poco en Cuba. Conocemos más afuera de Cuba que Cuba en sí. Exacto. Somos más de otros países que de donde nacimos. Si en Cuba viniera el cambio que todos queremos, definitivamente yo regreso. O sea, de eso se trata el exilio, ¿no? Por eso es que yo me considero exiliado, no soy inmigrante. Esa es la diferencia. El día que podamos, miramos. Casi todo el mundo que se va, bien o mal, pero se mantiene. Todo el mundo quiere mejorar. Ay, mamá, ¿quién no va a querer? Casi todo el mundo que se va, bien o mal, pero se mantiene. Todo el mundo quiere mejorar. Ay, mamá, ¿quién no va a querer? Casi todo el mundo que se va. No es por nada, bien o mal, pero te mantiene. Todo el mundo quiere especular. Ay, mamá, ¿quién no va a querer? ¿Y tú? Ay, mamá, ¿quién no va a querer? Casi todo el mundo que se va. Todo el mundo está en lo mismo. Estas son nuestras historias, todas con un origen común. Cuba nos une en suelo extranjero. Auras de Cuba nuestro amor desea. Cuba es tu corazón, Cuba es mi cielo. Cuba en tu libro mi palabra sea.